Bienvenidos a Desde tu Tribuna, este espacio para todos. En esta oportunidad, espacio para los candidatos al Congreso, a la presidencia, que queremos que precisamente ustedes que nos están viendo tengan un voto más informado. Para ello, el día de hoy vamos a continuar con este ciclo de debates que ya hemos iniciado desde quincena de diciembre más o menos, en donde vamos a abordar pues, distintos temas con dos candidatos muy interesantes de distintas agrupaciones. Ya Diego los va a presentar a continuación, pero una candidata viene por el partido Victoria Nacional, que lidera hoy en día el candidato a la presidencia George Forsyth, y por otro lado tenemos un candidato por Alianza para el Progreso que lidera el candidato César Acuña. Así que lo dejo a Diego para que haga la respectiva presentación. Buenas noches, estimada audiencia. Muchas gracias por acompañarnos domingo a domingo. Este es el primer programa del 2021. Ya venimos trabajando diversos programas, diversos temas y hemos creado justamente este segmento de debate para promover un voto informado hacia ustedes, hacia sus contactos, sus familiares, sus amigos, hacia quienes ustedes deseen, para que conozcan los candidatos que semana a semana les estamos trayendo para que puedan exponer y debatir sus ideas. En esta ocasión tengo el agrado justamente de presentar a dos excelentes invitados. Por el lado de Alianza Pro tenemos candidato al Congreso y por el lado de Victoria Nacional tenemos a Romelia Paredes. Buenas noches, Romelia. Buenas noches, Carlos. Bienvenidos al programa. Ya hemos conversado previamente de la dinámica que vamos a tener esta noche, justamente el debate. Y bueno, Franco le va a dar inicio al programa justamente para que puedan proceder a presentarse y a tocar los diferentes temas que vamos a tener esta noche. Adelante, Franco. Sí, como hemos venido haciendo en los anteriores debates, brevemente leer un poco los temas que se van a tocar. Básicamente, primero va a ser una presentación muy breve de 1 minuto por cada uno de los candidatos. Empieza Romelia, continúa Carlos. Después se va a hablar del tema de economía, en donde se va a responder la pregunta de qué propone en materia económica cada uno de ustedes o la agrupación a la que representan, donde empieza Romelia, continúa Carlos con una réplica por 1 minuto a lo dicho por Romelia. Romelia tiene un tiempo después de 1 minuto para responder ello. Luego hace su exposición Carlos por 3 minutos, va a hacer una réplica, comentario, pregunta, y luego Carlos una respuesta a ello por 1 minuto. La misma lógica viene para los siguientes temas que seguridad ciudadana, salud, un poco sobre coyuntura, un tema libre para que expongan sus propuestas en particular o algún otro tema que quisieran reforzar, y un cierre que es con alguna pregunta que pueda haber del público también contarnos por qué votar por cada uno de ustedes. Así que dicho esto, iniciamos el debate. Aquí les vamos a mostrar cuando falten 30 segundos esta paleta y cuando falten 10 segundos para su intervención esta otra. Iniciamos entonces, vamos a dar el 3-2-1 a continuación, que Romelia pueda presentarse. Así que iniciamos en 3-2-1, va por 1 minuto Romelia. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de Victoria Nacional, la campanita de Victoria Nacional. Soy docente universitaria en pregrado y posgrado en diferentes universidades acá en Lima, en el Perú, de la especialización de Administración, Marketing, Planeamiento y Comunicaciones. Actualmente estoy terminando mi doctorado en Ciencias Administrativas en la Universidad Mayor de San Marcos. Tengo la firme convicción de que necesitamos renovar la política peruana. Me presento al Congreso con la única motivación de ser transparentes y rendir las cuentas que necesitamos saber de nuestros verdaderos gobernantes hoy en día. Sí. Quedan todavía 12 segundos. 10. Asimismo, les quiero comentar, por favor, síganme en mis redes sociales, romeliaparedes.com, en Instagram, Romelia Paredes, y en Twitter, Romelia Paredes. Gracias. Listo, tiempo. Muchas gracias. Gracias, Romelia. Ahora damos el pase a Carlos Vela por 1 minuto en 3-2-1, va. ¿Qué tal, amigos? Saludar en primer lugar a Diego y a Franco y para agradecerles por esos espacios que son importantes para que la gente pueda informarse, los ciudadanos. A Romelia igualmente, esperamos pues que esta contienda electoral sea efectivamente propositiva y bueno, yo soy el candidato
con el número 6 de Alianza para el Progreso. Soy médico de profesión, tengo una especialidad en geriatría. Mi campo de acción en los últimos 20 años ha sido la atención a las personas adultas mayores y lo he alternado con servicios a la colectividad. He sido el director nacional de salud de la Cruz Roja Peruana. Bueno, venimos trabajando también con Perú 360, Plataforma Ciudadana, en algunas campañas de ese tipo. Y bueno, el principal propósito de llegar al Congreso es de darle un rumbo a la política en el sentido de servir a los ciudadanos. Tiempo, perfecto. Muchas gracias, Elia. Vamos a pasar entonces con el primer tema, que es el tema de economía. Va a empezar Romelia por 3 minutos para responder la pregunta de qué propone Romelia Paredes como candidata al Congreso o la agrupación a la que representa. En 3, 2, 1, adelante. Muchas gracias, Franco, Diego. Definitivamente la economía es lo que más nos preocupa hoy en día. Mis propuestas están alineadas al plan de gobierno. Es decir, yo planteo desde llegar al Congreso lo siguiente: una reforma constitucional que priorice el gasto público. ¿En qué? En salud y en educación. Acabamos de ver el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que es muy esperanzador, de que vamos a crecer el próximo año a 7%. Pero sin embargo, tengo una crítica constructiva. Estamos en un año complicado donde hay dos incertidumbres muy evidentes: la pandemia y el cambio de gobierno. Es decir, entonces, lo que nosotros proponemos es más hospitales, más colegios, más sistemas integrados que permitan enfrentar esta pandemia y cualquier otra pandemia en el futuro. Por eso mismo, desde Victoria Nacional, nosotros necesitamos llegar con más internet a todo el país. Pero ¿cómo vamos a hacer todo esto? Se preguntarán. ¿Cuánto cuesta un internet satelital? Por tanto, otra de mis propuestas que está alineado justamente a Victoria Nacional es que a partir del régimen tributario que hace el régimen especial del sector minero, que agrupa aproximadamente 1.200 millones de soles, invertir ello en más hospitales, en más colegios y en el internet satelital, que es fundamental en estos tiempos, ya que la brecha es muy grande. Solamente llegamos al Perú con la red dorsal de fibra óptica a 40%. Entonces necesitamos llegar al 100% de nuestro país, y el internet satelital te va a dar empleo, autoempleo, comercio electrónico, desarrollo de software, ya que el país no está conformado por las grandes empresas. El 97% del país son pymes. Somos nosotros la base de la pirámide, los mercados mayoristas, minoristas, las bodegas, los empresarios, entre otros. Necesitamos apelar a ello. Por ello es importante para ti, peruano, saber y conocer en qué gasta un gobierno, en qué gasta. Por eso mi reforma constitucional es priorizar dentro de la Constitución el gasto público que vaya a salud y a educación, principalmente. Asimismo, me preguntarán, ¿cómo voy a hacer todo esto? Es posible hacerlo, ya que nosotros estamos convencidos de que tenemos a los mejores técnicos del país, de los diferentes sectores, porque para reactivar la economía no se necesita economistas, se necesita decisión política, líderes, en este caso, que tiene George Forsyth: autonomía, identificación para tomar decisiones y resolver conflictos y problemas en el... Gracias. Listo. Tiempo. Gracias, Romelia, por ajustarte los tiempos. Ahora le damos la palabra a Carlos para que pueda hacer una réplica, pregunta o comentario a lo dicho por Romelia. Por 1 minuto, en 3, 2, 1, va. Estás en silencio, Carlos. Coincido en muchos aspectos con Romelia, ¿no? Porque de todas maneras, antes de la pandemia, nosotros hemos tenido pues un crecimiento económico que nos ha garantizado también la mejoría de nuestras condiciones de vida. Esto, por supuesto, que a partir de la pandemia ha dado un giro importante, y eso nos obliga pues a generar una mirada distinta sobre la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad que nos va a obligar no solamente a hacer cambios en el aspecto sociológico, sino también
en el tema de cómo gestionamos mejor los recursos. Siempre el Estado ha estado catalogado como un mal gestor. Entonces escuchaba yo a George Forsyth, una reforma estructural del Estado. ¿Cómo es que han planificado desde el partido Romelia esta reforma estructural del Estado para hacerlo más eficiente? Listo, tiempo. Gracias, Carlos. Bueno, ahora tiene Romelia un minuto para responder la pregunta hecha por Carlos en 3, 2, 1, va. Una verdadera reestructuración del Estado parte por priorizar nuestros gastos y por eso yo lo que estoy proponiendo es una reforma constitucional que priorice nuestros gastos, es decir, que vayan a donde tienen que ir, a la salud y a la educación. Eso es el pilar y la preocupación que debe ser hoy, mañana y siempre. Y también fomentar la inversión privada con proyectos de inversión en hospitales, en colegios, ya que de eso se trata la economía, porque eso es lo que genera, ¿qué cosa? Consumo, ingresos, empleo y por ende retorno del círculo para la recaudación fiscal. Entonces, a eso apelamos a una serie de proyectos, paquetazos que tengan que ver con más hospitales y más colegios a nivel nacional, obviamente con una plataforma tecnológica del Internet satelital. Gracias. Tiempo, ahora sí. Gracias. Bien, entonces ahora vamos con la misma pregunta para Carlos Vela, para que pueda exponer por 3 minutos qué propone Alianza para el Progreso o qué propone Carlos Vela en materia económica de llegar a ser congresista. Por 3 minutos tiene la palabra. En 3, 2, 1. Adelante, Carlos. Sí, en realidad nosotros tenemos ya estructurado un plan de gobierno en Alianza para el Progreso, en el cual se ha trabajado de manera muy minuciosa respecto de cómo proyectar lo que se viene en términos de los factores macro y microeconómicos que vamos a tener que afrontar a propósito de la pandemia, ¿no? Hay un grupo importante de economistas que le han dado pues las características propias a lo que nosotros queremos como partido de llegar al gobierno y que probablemente lo hagamos para hacer la recuperación económica del país que en este momento, por supuesto, ha tenido una caída importante, ¿no? Y esto se basa en una serie de pilares que tienen relación con lo que ya se venía trabajando en los últimos años en el país, ¿no? Nosotros estamos tratando de humanizar el modelo económico, hemos hecho una evaluación de cómo se ha comportado y en muchos aspectos ha habido un crecimiento, pero creemos que eso podría mejorar en la medida en que se gestionen mejor, con una mirada más social, los recursos que se van obteniendo, y eso tiene que ver, por supuesto, con el nivel de priorización en el gasto, ¿no? Y uno de los temas importantes, ya también lo ha dicho Romelia, es el tema de la salud. El tema de la salud y la educación, que son pilares fundamentales también del plan de gobierno de Alianza para el Progreso, pero, por supuesto, con disciplina fiscal y en la búsqueda de generar una reactivación económica, pero a nivel de los micro y pequeños empresarios que han sido los más golpeados en esta pandemia. Entonces, creemos que este aspecto lo hace muy singular el plan de gobierno de Alianza para el Progreso, porque le ha dado estos toques de tratar de recuperar a esas pequeñas y medianas empresas que son las que más han sufrido con la pandemia. Esto va a generar, por supuesto, una generación de puestos de trabajo nuevos, y ese es el principal elemento que va a combatir la informalidad. En nuestro país, la gente ha tenido que entre comillas, y muchos de ellos han tenido que ir por el lado de la informalidad, y esto no ha hecho más que acrecentar el problema de la generación de recursos. Nosotros confiamos que Dios es peruano y sabemos de la creatividad del peruano, así que estamos seguros que con un plan de reactivación a este nivel vamos a lograr que no solamente los peruanos puedan recuperar su economía, su bienestar, sino también logremos que este país se recupere en el aspecto económico de una manera más rápida y sobre todo sostenible en el tiempo.
Tiempo. Listo. Gracias, Carlos. Gracias por tu intervención. Ahora Romelia tiene la palabra para hacer alguna réplica, pregunta, comentario a Carlos, por lo que él ha mencionado. En 3, 2, 1, por un minuto. Ya. Definitivamente la priorización es muy importante, pero quiero que me comentes un poco sobre qué normas legislativas en base a este eje de la reactivación de las MIPES para que los emprendedores a los que has apelado, los has llamado, se reactiven. ¿Qué norma legislativa o qué es lo que específicamente un proyecto ya de inversión pública o proyectos de inversión para que ellos se formalicen o que se reactiven económicamente? ¿Cuál sería? Sí, el presidente Acuña en el... Perdón, Carlos, para marcar los tiempos. Sí, empezamos, ahora sí, en 3, 2, 1, la respuesta de Carlos. Sí, se ha hecho una evaluación exhaustiva lógicamente hemos determinado que no solamente se da prioridad en materia legislativa, las tenemos priorizadas, sino también sabemos de dónde podrían obtenerse los recursos para poder llevarlas a cabo de una manera efectiva. Tiempo. Listo. Ahora vamos entonces tema que lo va a llevar a cabo Diego, que es el tema de seguridad ciudadana. Sí, bueno, con la dinámica de lo que llevamos realizando en este tiempo, vamos a continuar con el tema de seguridad ciudadana, igual, mismo esquema, cada uno presenta 3 minutos, una réplica de 1 minuto y una respuesta final de 1 minuto. La pregunta que va dirigida para ambos, en este caso, primero Carlos, tú vas a empezar a exponer, es ¿qué proponen para mejorar la seguridad ciudadana, reforma policial, municipalización de la PNP y la ley de la Defensoría de la PNP? Carlos, tienes 3 minutos para iniciar tu exposición en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Yo creo que el tema de seguridad ciudadana es un problema muy álgido que no solamente lo vivimos día a día en los reportes periodísticos, en la televisión, etcétera, sino que ya se ha convertido pues en un problema endémico. No solamente tenemos pandemia, sino que lo que sabemos que después de un desastre, este empobrecimiento de la gente ha generado, por supuesto que no se justifica, un aumento de lo que es la inseguridad ciudadana, los crímenes, el agravamiento también de la violencia, y ahí yo creo que es importantísimo darle una mirada no desde solo las instituciones, sino desde la perspectiva de cuál es el nivel de participación ciudadana y cómo esta participación ciudadana se articula, ¿no?, a través de sus autoridades locales y regionales, como son las municipalidades, la región, etcétera, con la institución que es la encargada de resguardar el orden público, es nuestra Policía Nacional del Perú. Probablemente nosotros no hubiéramos escogido el camino del actual gobierno de hacer este tipo de reformas al zarpazo, ¿no? Y desconociendo la tradición y sobre todo la cadena de mando a nivel, haber, como se ha reafirmado el presidente Sagasti, haber hecho, pasado al retiro a la mayoría de policías, porque esto golpea sobre la esencia de la institución policial. Nos parece que no era el momento para hacer una reforma, un cambio tan dramático, sobre todo cuando a los policías no les hemos ofrecido buenos servicios de salud, sistemas de bienestar, protección, ¿no? Porque al inicio sabemos que las malas compras donde se han generado indicios de corrupción han generado también un aumento del número de policías que tenemos que lamentar que también han fallecido. Entonces yo creo que yo asistí y le mando un saludo justamente a todos los amigos de San Juan del Lurigancho, donde tuve la oportunidad de asistir al aniversario de las juntas vecinales, y he visto que hay un trabajo ya sólido a ese nivel, sobre todo articulado con la comisaría de la localidad,
en un esfuerzo que me parece que hay que fortalecer. Y ahí probablemente no solamente tengamos que legislar al respecto, sino también tengamos que dotar a nuestras comisarías y también dotar a estas juntas vecinales de articulación más efectivos, de poder lograr que se puedan financiar de una manera más específica. Tiempo, Carlos. Gracias, Carlos. Ya vas a tener un tiempo para poder extender un poquito más. Ok, gracias. Voy a dar pase a Romelia para que nos haga la pregunta, explica en base a lo que acaba, sobre la base de lo que acaba de exponer Carlos. En 3, 2, 1, adelante, por favor, Romelia. Sí. Si bien es cierto, es muy complejo este tema, todos queremos luchar contra la inseguridad ciudadana, pero puntualmente, ¿cuál es la propuesta legislativa? Porque todos queremos hacer, todos los gobiernos quieren hacer su propia reforma y esto se viabilice a largo plazo. Pero estoy interesada puntualmente de cuál es la postura respecto a la meritocracia en la carrera policial. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su referencia? ¿Qué es lo que piensan? Ya sabemos tu opinión respecto al pase al retiro de los 18 policías de alto rango, ¿no? Entonces, específicamente, ¿qué harían ustedes para mejorar la meritocracia en la Policía Nacional del Perú? 10 segundos. En todo caso, vamos a pasar con el bloque de Carlos. Gracias, Romelia. Carlos, tienes un minuto para responder en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Agradezco, Romelia, porque en realidad creo que todos estamos de alguna forma, en alguna medida, coincidiendo en el tema de que la meritocracia es fundamental, no solamente en la institución policial, sino a nivel de toda la estructura del Estado, y eso yo creo que va a hacer que podamos contar con gente más capacitada, ¿no? En ese sentido. Yo creo que el tema de dotar a la Policía Nacional de mecanismos de bienestar y de poder generar gestión de recursos es importantísimo, porque el presupuesto que se les asigna realmente es exiguo, y ahora con la nueva fórmula de los gestores a nivel de la institución policial, yo creo que lo que se va a poder articular mejor el tema del manejo de los recursos, y sin recursos, por supuesto, ninguna institución camina, y eso es justamente lo que queremos, también fortalecerla en términos de recursos a nuestra Policía Nacional del Perú. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, ahora, Romelia, la misma pregunta del bloque de seguridad ciudadana, ahora para ti. Te la repregunto otra vez para que la puedas tener en cuenta y puedas desarrollar tu idea. Es la siguiente. ¿Qué proponen para mejorar la seguridad ciudadana, reforma policial, municipalización de la PNP y ley de tesorería de la PNP? Tienes 3 minutos para argumentar en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Gracias. Bien, a ver, en los últimos 15 años, los gobiernos han implementado diferentes reformas en la Policía Nacional del Perú, diferentes. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que han logrado? Lo único que han logrado los gobiernos de turno es mediatizarlas, politizarlas, es decir, alejarlas de su loable función que es cuidar a los ciudadanos, ¿no? La verdadera reforma de la policía es que esté al servicio del Estado, de todo el Estado, y no de los gobiernos de turno. Esa es la verdadera reforma. Diseñar una reforma policial basada en la carrera policial meritocrática, pero que sea especializada. Y además a la familia policial brindarle pues todos los elementos básicos para la lucha contra el crimen callejero. Aquí observamos la superposición de funciones. Tenemos a la municipalidad y su seguridad en las calles. Tenemos al policía de tránsito también en las calles. Entonces, ahí observo que hay un gasto innecesario en doblemente el presupuesto. Entonces, hay que separar bien. Tenemos que tener más policías en las calles y que no estén en los escritorios, ¿no? Entonces, y después, cuando nos estamos quejando porque faltan policías, entonces hay que darle el verdadero lugar que se merece el policía. No es que esté defendiendo a los actos de violencia en las marchas. No. Hay que investigar, sí. Justamente el día 6, hace 2 días,
se cumplió el último día en la que el Ministerio de Interior tenía que dar su informe respecto a las marchas donde fallecieron 2 jóvenes, Inti y Brian, ¿ya? Entonces, yo creo que este gobierno morado lo que ha hecho es descabezar a la policía, porque el hecho de pasar al retiro 18 altos mandos de la policía, le llevas experiencia, estrategia, coordinación, organización, información, inteligencia, muchas cosas. Quizás no son elementos físicos, pero son subjetivos, son cualitativos, que el policía a lo largo de su formación ya ha tenido. Entonces, cuando usted lee la norma, por ejemplo, sí, puedes dentro de los 3 primeros mandarlos a retiro, pero chiquitito, muy suavecito está la norma que dice Carlos, Diego, Franco, dice que sí puedes mandar al retiro. Entonces ahí hay una contraposición entre esa ley que tiene que quedar mucho más clara y más precisa, hasta cuándo se puede pues descabezar a la... Creen que vigilar cámaras es la solución a los problemas de la seguridad ciudadana de sus jurisdicciones. Entonces, ¿qué fórmula, ¿no?, han pensado ustedes para tratar de generar un mecanismo de articulación que genere pues un efecto vinculante y de liderazgo, de manera que también podamos rescatar lo que yo puntualizaba, ¿no? La importancia de las juntas vecinales que hacen un trabajo realmente, hemos tenido que lamentar algunas pérdidas ahí, ¿no? Gracias, Carlos. Tiempo, más bien, hemos cerrado el bloque de seguridad ciudadana, ya hacia el final van a tener un poquito más de tiempo para tema libre para poder exponer, pero ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que es de salud, que lo va a dirigir Franco. Adelante, Franco, por favor. Perdón, le tocaba la respuesta a Romelia por un minuto. Sí. Tema, error mío. No te preocupes. Más bien, Romelia, antes de pasar al siguiente tema, perdón, tienes un minuto para poder... Ya, yo quería resaltar el hecho de que nosotros tenemos desde Victoria Nacional, y creo que todos los ciudadanos, respetar a la Policía Nacional. ¿Y por qué? Porque está en el orden constitucional, está en nuestra constitucional respetarla. Si nosotros no la respetamos, la empoderamos, es decir, el policía está en el medio, aquí está el ciudadano que quiere seguridad y aquí está cada gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Desacreditarla, politizarla, mediatizarla. Y nosotros tenemos la firme convicción de que plantear cámaras de videovigilancia, pero que estén integradas, así como reconocimiento facial, que George Forsyth lo ha implementado muy bien en Gamarra, que podría estar a nivel nacional en todos los lugares de alto tránsito del país, aeropuertos, grifos, restaurantes, así como la coordinación y la separación de funciones. Tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí pasamos al siguiente tema, por favor. Siguiente bloque. Sí, el siguiente bloque es sobre salud. Y bueno, pueden tocar el tema que crean conveniente, pero en líneas generales nosotros hemos planteado una pregunta de qué proponen para mejorar la salud en el país, cómo piensan enfrentar la continuación de la pandemia, así como el control de las vacunas, es decir, de la vacunación y la fiscalización de esa también. Así que para ello va a empezar Romelia con su intervención por 3 minutos. Me parece. Ahora sí. Empezamos en 3 minutos con Romelia. En 3, 2, 1, adelante. Bien, definitivamente estamos ante una situación que al país nos ha agarrado pues desprevenidos y nos ha desnudado la grave crisis que tenemos internamente en nuestro sector de salud. Para eso, desde Victoria Nacional, nosotros lo que queremos es garantizar una elevada resiliencia, es decir, que las personas tengan la capacidad de responder ante hechos dolorosos de salud, pérdidas, entre otras. Y para eso, como
tenemos política pública del Internet satelital y de desarrollar sistemas de software, una de las principales propuestas es la siguiente, es la integración de los servicios de salud. ¿Respecto a qué? Que estén integradas las historias clínicas electrónicamente, todas tus historias clínicas. Es decir, usted va a Tacna, está en Lima, se va a San Martín o donde fuera, ya esté online tu historia clínica, esté integrada. Salud, MINSA y clínicas con tu DNI. Necesitamos esa revolución. ¿Por qué? Porque la primera información, ustedes, los médicos, por ejemplo, saben muy bien que en una emergencia les atienden a un determinado paciente que tiene enfermedades preexistentes o que no saben. Entonces, esta es una gran revolución y apostamos por eso. Apostamos por los servicios de atención primaria y otra de nuestras propuestas es tener por familia en todos los centros poblados donde haya presencia de Estado, que son 25.009 centros poblados en el país. Asimismo, una infraestructura de calidad y de atención. La infraestructura no solamente es equipos, recursos humanos, administrativos, sino es la calidad de la atención al paciente, la relación médico-paciente. Una palabra de aliento, una palabra de motivación le levantas a esa persona que está pasando por una crisis dolorosa de salud, entre otras. Asimismo, tenemos que enfocarnos en un plan de cultura sanitaria. Hemos visto cómo las personas han salido a comprar masivamente, a veces sin cuidarse los protocolos, pero el hambre no espera, yo lo sé, yo lo entiendo, pero sin embargo tenemos que informar, capacitar, prevenir ante los futuros rebrotes de pandemias, porque si no tenemos un plan de cultura sanitaria de lavado de manos a lo Corea, lavado de manos, tapaboca, distanciamiento social. Yo entiendo que más del 50% del país no tiene refrigeradora y hay que ir todos los días a comprar al mercado. Entonces, para ello es necesario educar. No hay que culpar al consumidor, no hay que culpar porque sale desesperadamente a buscar el pan de cada día, sino hay que ayudarle en este plan de cultura sanitaria y de prevención de la salud. Tiempo. Listo. Gracias, Romelia. Ahora Carlos tiene la palabra por un minuto para hacer alguna pregunta, réplica o comentario. Lo he dicho por Romelia en 3, 2, 1. Adelante, Carlos. Sí, yo me sumo a las palabras de Romelia de reconocimiento al enorme y sacrificado trabajo que están haciendo los profesionales de la salud de la primera línea, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando solo de médicos, hablamos de enfermeras, hablamos de psicólogos, nutricionistas y técnicos de enfermería, auxiliares. Yo quiero hacer realmente un reconocimiento a todos aquellos que han participado y han puesto el pecho en esta pandemia y que, bueno, porque, por supuesto, también reconocer a los que se han ido, porque ha sido en el cumplimiento de su deber. Y yo también rescato lo que dice Romelia respecto a la atención primaria. ¿Cuál sería, Romelia, nacional, el mismo o la estrategia que ustedes plantean en macro para poder darle fortalecimiento a la atención primaria de la salud, que es fundamental, ¿no? No solamente en el primer nivel, sino en los 3 niveles de atención que se maneja la salud? Tiempo. Listo. Ahora vamos con la respuesta de Romelia. Por un minuto. Me había olvidado de encenderlo. A ver. Adelante. Ya. Ok, ahí está. Definitivamente, desde Victoria Nacional, pero específicamente yo quiero plantear esa reforma constitucional para que esté explícito en mi Constitución de priorizar ese gasto público en la salud. Si nosotros no priorizamos ese gasto en la salud, vamos a tener consecuencias como la que tenemos. Por eso es necesario no solamente esos recursos humanos, no solamente esa cosa física, sino la revolución tecnológica. ¿Cómo es posible que en Huancayo, en Huánuco, si no me equivoco, no haya presupuesto para pagar a intensivistas? No me parece. Entonces, no estamos haciendo bien la principal tarea de priorizar el gasto público en la lucha contra la pandemia. Pero, sin embargo, es incoherente que ha sobrado plata, 20% para luchar contra el COVID. O sea, plata hay, solamente que falta la calidad de gestión y cómo priorizar y organizar el gasto. Tiempo. Gracias, Romelia.
Bien, ahora vamos con la intervención de Carlos. Por 3 minutos, igual a la misma pregunta, de qué propone para mejorar la salud en el país, cómo piensa enfrentar la continuación de la pandemia, el tema del control de la vacunación y la fiscalización de ese también. Tiene 3 minutos, Carlos, en 3, 2, 1, adelante, por favor. Sí, el tema de salud se ha puesto pues en el ojo de la tormenta y esto no solamente es un tema a nivel nacional, ¿no? Sino mundial. La globalización ha generado pues una corriente de información sobre la pandemia a nivel mundial y de las cosas que nosotros en realidad vemos con mucha preocupación es la desinformación que existe, ¿no? Las redes sociales, si bien es cierto, han hecho su trabajo en términos de mantener más informadas a las personas, también esta sobreinformación ha generado una desinformación y eso yo creo que es uno de los ejes estratégicos que nosotros desde Alianza para el Progreso, en nuestro plan de salud, que se llama Salud para el Progreso, ¿no? Hemos también enarbolado como un aspecto fundamental, ¿no? Entonces, comunicación estratégica que nos permita llegar a los peruanos con información basada en evidencia, con la defensa de los tratamientos que puedan ser accesibles, ¿no? Yo escucho realmente con mucha preocupación cuántos líderes de opinión se oponen a las vacunas o aplauden el hecho de que no se hayan comprado y que nos hayan puesto a la saga por el tema de los efectos secundarios y en realidad creo que es una función fundamental de los gobiernos el llegar con información fidedigna a las personas para que confíen en los tratamientos que se van a implementar porque no tienen más que un propósito de costo-efectividad en la lucha contra la pandemia. Y sobre eso yo me voy a explicar más sobre la vacuna, pero tenemos ya generado en Salud para el Progreso nuestros 5 ejes. Uno de ellos es la rectoría y descentralización organizativa del sistema de salud, donde vamos a trabajar financiamiento, recursos humanos, pero sobre todo un tema fundamental que es la articulación intersectorial, porque no hay salud si no se trabaja sobre los determinantes sociales. ¿Qué son los determinantes sociales? Lávate las manos, ¿con qué agua? ¿No? Hay que hacer distanciamiento social. Si vivo en una casa pequeñita que en un asentamiento humano, ¿tú me la vas a construir? Entonces, hay una serie de aspectos sobre determinantes sociales que se tienen que trabajar. Ahí hay que hacer un esfuerzo intersectorial para llegar a las poblaciones más vulnerables. Recordemos, si trabajamos sobre los más vulnerables, en realidad ese mecanismo nos va a generar el efecto rebaño que necesitamos para luchar contra esta pandemia. Y eso se llama gestión de la ayuda social. Tenemos ministerios, tenemos unos equipos que pueden trabajar para que estos mecanismos puedan llegar de una manera más eficiente a las personas que más lo necesitan, ¿no? Así que yo creo que este gran esfuerzo de reforma ya lo tenemos plasmado en un proyecto de ley y seguramente que con la ayuda de Victoria Nacional en el gobierno vamos a poder llevarlo a cabo y a llevarlo adelante para que beneficie a la mayoría de los peruanos que necesitan una salud de calidad, como tú bien lo has dicho, Romelio. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bien, ahora vamos por parte de Romelia por 1 minuto. Adelante, Romelia. Definitivamente el proceso de mejora de la salud es toda una serie de elementos, ¿no? La capacitación del médico, la capacitación de uno, de los cuidados, entre otros, así como la verdadera asignación del presupuesto, ¿no? Y además también el incentivo a nuestros ángeles de la salud, a los médicos, ¿no? Entonces es una serie de cosas que hay que cumplir. Lo que ahorita me preocupa es el proceso de distribución de las vacunas. ¿Cuál sería el proceso más eficiente de distribución de las vacunas? Porque algunas necesitan más temperatura de frío, otras menos, ya que ahorita vamos a tener solo 1 millón en 2 dosis, o sea, aproximadamente para 500,000 personas. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer de las vacunas y a quién? Te agradezco, Romelia, porque realmente nos ayudas a aclarar algunos aspectos importantes, ¿no? Tenemos pues una tendencia a criticar mucho lo que proviene de la China y en ese aspecto pues el laboratorio Sinopharm es uno de los que ha hecho la mayor cantidad de
de ejercicios o pruebas en fase 3 en nuestro país, con lo cual podemos estar tranquilos de que es una vacuna que necesita una cadena de frío menor que las de Pfizer y Biotech y Moderna, que necesitan entre -70 a -20, con lo cual eso nos complica un poco el tema de la distribución, como tú bien dices, en las zonas, en la selva, y además tienen ciertos, o sea, tiene la posibilidad de hacer la cadena de frío, nos complica la distribución, con lo cual no hay que criticar la vacuna china, porque la vacuna china tiene esas particularidades que nos va a permitir. Entonces hay vacunas para las circunstancias de todo nuestro variopinto territorio, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo por hacerlo de la mejor manera. Gracias, Carlos. Tiempo. Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, un tema de coyuntura, que Diego le va a hacer las preguntas. Si quieren tocar algún otro tema que no está en esas preguntas, también pueden hacer. A continuación, le dejo a Diego para que vea este bloque. Bien, hemos llegado ya al cuarto tema de nuestro debate. Como menciona Franco, es la coyuntura actual. Hemos preparado algunas preguntas para guiar el debate, pero como bien menciona Franco, también pueden agregar los que deseen. La pregunta general es la siguiente. ¿Qué opinión tienes sobre las marchas, la reforma de la PNP, bueno, que ya lo han venido conversando, la fiscalización por parte de la SUNAT a partir de los 10.000 soles a los ciudadanos, el acuerdo de las vacunas COVID-19, que también ya lo estamos tocando, el nuevo régimen agrario, entre otros que deseen tocar? En este caso, Carlos va a iniciar la exposición. Carlos, tienes 3 minutos para poder justamente tocar estos temas. En 3, 2, 1, adelante, por favor. Mi campo de trabajo y actualmente como asesor de la Comisión de Salud del Congreso de la República, es un tema en el cual venimos trabajando de una manera denodada por tratar de articularnos con el Ejecutivo desde el primer momento y impulsar esta estrategia sanitaria costo efectiva que no se le ha dado el tratamiento adecuado, ¿no? Las iniciativas para tener una vacuna, para tener una vacuna oportuna, sobre todo, creo que no fueron las más idóneas, y estas campañas de seleccionar las preguntas de salud por el presidente Vizcarra, hay que decirlo con todas sus letras. Además, él es candidato y tendrá que responder por estas afirmaciones que nosotros hemos detectado, que es que se han ido postergando estos convenios, estos contratos. Casi perdemos COVAX Facility, que es una iniciativa global para adquirir vacunas de manera oportuna. Los acuerdos con Pfizer, AstraZeneca también estaban detenidos, y bueno, felizmente la vacuna china estaba haciendo ya una fase de evaluación en peruanos. Nos dio la oportunidad ahora de reaccionar y de sobre todo, de darle el mensaje a los peruanos que su gobierno está preocupado por su salud. Y es la estrategia más costo efectiva que existe desde hace siglos. Las vacunas han salvado miles de vidas humanas. Sabemos pues que hay teorías darwinianas que van en contra de las vacunas. Nosotros, como especialistas en salud pública, como médicos que defendemos la vida, tenemos que llegar a la población para decirles que la vacunación es una estrategia costo efectiva y es la única que garantiza ese efecto rebaño que necesitamos para evitar que el contagio se disemine. Más aún ahora, se hablaba que la efectividad de la vacuna se iba a perder con la nueva cepa británica, y eso en sentido es revés. O sea, ahora se necesita vacunar más personas para evitar que esta generación de nuevas cepas de coronavirus puedan infectar a más peruanos, que ya pudieran tener alguna generación de anticuerpos. Entonces, creo que el tema de las vacunas es fundamental, y yo he querido centrarme puntualmente en ese tema, que es el que más conocemos, porque hay una campaña de desinformación que empieza desde el gobierno anterior y que ha continuado, y gente que dice ser líderes de opinión siguen opinando en contra de la vacuna, hablan de un genocidio con la vacunación, cuando en realidad a las personas no se les dota de la estrategia de protección que la medicina y la modernidad les da.
Tiempo. Muchas gracias, Carlos. Bien, Romelia, tienes un minuto para hacer la respuesta o consulta en base al expuesto de Carlos. 3, Gracias. 1, adelante, por favor. Definitivamente todos estamos alineados en que hay que vacunarnos. Mi pregunta va porque ¿sería obligatorio el hecho de ponerte la vacuna? ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Y también me gustaría saber en el campo de que ya que Carlos trabaja en el Congreso, que recién me he enterado, quiero saber si estás de acuerdo con la última ley de la reforma agraria, o sea, la ley agraria que la que se aprobó esta última. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo en esta y por qué? Y lo otro respecto a la vacuna, si fuera obligatoria. Son cosas muy importantes que me gustaría conocer, saber. Sí, Romelia, te respondo con todo gusto. Respecto al proyecto de ley, existe un proyecto de ley ya que declara la vacuna de interés nacional y de necesidad pública, donde se ha ya debatido el tema de la obligatoriedad. Sin embargo, debería ser una recomendación que todos sepamos que mientras más personas estén vacunadas, la posibilidad del efecto rebaño, es decir, que el virus no pueda transmitirse de una manera más efectiva, debe darse. Y eso es una responsabilidad de todos los ciudadanos. No es una responsabilidad solo del Estado, sino de todos los ciudadanos ser responsables con no llevar o no contagiar a sus propios familiares. O sea, esto es un beneficio para los ciudadanos. Eso tiene que estar bien claro. Sobre el tema agrario, yo te puedo decir, tengo mi punto de vista respecto al crecimiento que ha habido respecto de la agroexportación, y ahí probablemente el derogar de un plumazo una ley agraria solamente basada en el tema de cuánto es lo que se podría beneficiar a los... yo probablemente ahí no esté de acuerdo con esa forma como se trabajó la derogación. Bien, muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a voltear los roles. Tienes, Romelia, 3 minutos para poder hacer tu exposición sobre lo que estamos conversando de coyuntura. En 3, 2, 1, adelante, por favor, Romelia. Gracias. Yo me voy a centrar en dos temas. La reforma agraria. La reforma agraria no es solamente el hecho de solucionar el problema de ICA y de la agroexportación, es mucho más complejo, porque del 100% del sector agrícola, el 20% es agroexportador. Es decir, cuando se dio la ley en el 2001, la ley Klimper, se fue para fomentar la agroexportación. Y yo les digo al sector empresarial, si bien es cierto, empezaron ganando 800 millones, ya ahora, hasta el año pasado, ellos se jactan de que han tenido rentabilidad, sí, 8.000 millones. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la rentabilidad en la remuneración del trabajador agroexportador? Así de sencillo. Yo no estoy en contra de los beneficios fiscales que pueda tener el sector agroexportador formal, por supuesto, pero sí estamos en contra de que una empresa reciba beneficios fiscales y contrate a vías service a un trabajador sin su compensación de tiempo de servicio, sin su salud, entre otros. Entonces, creo que la verdadera forma de apoyar a todo el sector es modernizándolo, siendo más competitivo, pero un trabajo digno. Es decir, que dentro de su remuneración, como viene siendo actualmente, mensualmente se les paga su CTS, su gratificación. No es justo. Entonces, el trabajador agroexportador no se ha rentabilizado como tal, ¿no? Entonces hay que mejorar esa reforma laboral, y no solamente el sector agroexportador, muchos otros sectores, el sector minero, el sector de las fuerzas de ventas, entre otras. Y por otro lado, también estoy muy preocupada por lo de la SUNAT. La SUNAT ha especificado que va a monitorear el tema de que de un monto piso de 10.000 soles. Yo creo que es un craso error, porque eso va a ahuyentar ¿a quién? A nosotros los peruanos. Vamos a sacar el dinero y guardarlo, y ¿qué? Más informalidad, y el sistema
financiero se va a ver afectado porque necesitamos mayor movilidad. Si bien es cierto, esto se da en el marco de la OCDE, el G20, para poder entrar nosotros a la OCDE, que se da una ley del 2018, pero sin embargo, en un principio eran $10.000 el piso. Entonces nosotros ya tenemos la ITF, ya tenemos. Entonces, y también tenemos una norma en que permite el sistema bancario alerta cuando hay un movimiento extraño en la cuenta de las personas, de nosotros como peruanos. Entonces yo quiero pensar que esto ha sido un error de la SUNAT y que revierta ello porque va a afectar al movimiento económico, y creo que la informalidad, que es el 70%, nos va a ser un poco adverso. Bien, pero aún hay unos segundos, pero en todo caso pasamos ya con la respuesta o pregunta por parte de Carlos en 3, 2, 1. Adelante, por favor, Carlos. Sí, yo quería concluir la idea respecto al tema de la ley agraria, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo en el tema de que probablemente en términos de proporcionalidad, tal vez la industria de la agroexportación ha debido tener algunos, digamos que algunas características de responsabilidad social un poco más adecuadas con los trabajadores. Sin embargo, para el que conoce de alguna forma cómo es el tema del sistema del trabajador agrario, sabemos que hay momentos en los que ganan más que lo que, dependiendo de la etapa o de la época de cosecha de determinado producto. Entonces, eso ha generado un convencimiento de que debe haber pues un sueldo específico, y yo creo que ahí ha habido un apresuramiento sin duda en derogarla. Yo creo que la oclocracia no nos puede dominar el grito de la calle para hacer todo, ¿no? Así que hay que darle con más minuciosidad la vuelta a este tema. Muchas gracias, Carlos. Ahora, bueno, Romelia, tienes un minuto para hacer tu respuesta antes de pasar al siguiente tema. En 3, 2, 1, adelante, por favor, Romelia. Definitivamente, yo como docente universitario sé específicamente que no podemos vivir sin la inversión privada. Hay que fomentar la inversión privada y es desde el Estado ser garante. Y definitivamente lo que ha hecho el sector agroexportador es modernizarse, exportar, porque el Perú es un país minero, es un país agrícola que antes no tenía envasado, etiquetado, enlatado para poder exportar. Pero creo que es importante mejorar y no eliminar todo ya lo avanzado. En eso coincido con Carlos, pero hay que lograr que el trabajador agroexportador en su remuneración mensual no esté incluido pues tus vacaciones, su CTS y todo lo demás. Tiene que estar separado como lo que es verdaderamente un trabajador formal, con todos sus beneficios, con todo lo que le corresponde por ley, ¿correcto? Y las services, hay que luchar con estas services. ¿Por qué? Porque lamentablemente casi la mayoría de los empleadores trabajan vía services. Entonces hay que buscar la mejor relación entre empleador y trabajador. Y es solamente nosotros desde el Estado, llegar al Congreso, podemos usar ese coche. Gracias. Listo, muchas gracias, Romelia. Bien, hemos concluido el bloque de coyuntura actual. Ahora vamos a pasar al tema 5, a cargo de Franco, que es justamente un tema libre, pero el cual va a estar enfocado bajo una pregunta. Adelante, Franco. Sí, gracias, Diego. Bueno, ahora ya estamos llegando casi al final. Quería mencionar a quienes nos están viendo que pueden ir dejándonos sus preguntas, porque después de pasar este bloque libre, vamos a leer un par de preguntas del público destinadas a cada uno de los candidatos. Así que, dicho esto, paso a hacer la pregunta. Vamos a empezar con Romelia. Cuéntanos un poco sobre tus propuestas como candidata al Congreso de la República y cómo piensas ejecutarlas de llegar a ser electa. Y si quieres tocar algún otro tema libre que no hayas tocado o reforzar algún otro, también puedes hacerlo. Entonces tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Sí, quiero continuar un poco con el tema agrario, porque si bien es cierto hemos hablado de ese 20% que es agroexportador, ese 80% del sector agrícola necesita nuestra atención, nuestros ojos, para ser más competitivos a nivel nacional e internacional. Es decir, nosotros necesitamos innovación en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA.
¿Hace cuántos años no vemos semillas certificadas producto de la innovación de diferentes cultivos aquí en el Perú? Nosotros importamos las semillas certificadas para implementarlas en nuestras tierras. Necesitamos fomentar recursos, fortalecer a Linía y el Servicio de Sanidad Agrícola, Sanidad Agraria, SENACE. Es importante que estén preparados para responder a las epidemias, plagas de café, entre otras, de nuestros agricultores. Entonces, hay que prestar atención a la sierra y a la selva. ¿Por qué? Porque necesitamos infraestructura de riego, porque en la costa es plano, pero en la sierra y en la selva es en pisos. Entonces hay que ampliar esa infraestructura de riego, así como una full capacitación a nuestros agricultores para que se asocien y juntos en asociatividad podamos crecer, acceder a créditos. Además también trochas y caminos. Necesitamos más infraestructura vial. Esas son las propuestas de Victoria Nacional. Asimismo, como Romelia Paredes, yo estoy muy preocupada por la estabilidad política y jurídica de nuestro país, la seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? No podemos darnos el lujo de cerrar congresos, vacar presidentes. Entonces plantea una reforma constitucional que especifique los parámetros de qué significa o por qué motivos o qué cosa es la incapacidad moral. Para usted puede ser un significado, para usted puede ser otra percepción, pero no nos podemos dar el lujo de tener vacíos en nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional se lavó las manos, dijo suspensión de la materia. Entonces, si bien es cierto, hay muchas correcciones que el Tribunal Constitucional hizo al legislativo, pero es importante especificar por qué causa cerrar el Congreso y por qué causas o razones vacar un presidente. Eso es muy importante. Asimismo, estoy a favor de cualquier tipo de funcionario de alto rango, en el caso debido de que tuviera pues alguna investigación o algún delito, que sea la Corte Suprema la que se encargue de llevar pues el proceso correspondiente. Asimismo, es necesario y fundamental la bicameralidad. ¿Por qué? Porque necesito un mayor filtro, un filtro de los proyectos desde la Cámara de Diputados y que lleguen a una segunda instancia internamente, porque es la única forma desde que los senadores y diputados podemos tener mayor representación. Es muy importante hacer estas reformas porque el país no se puede retrasar como 4 presidentes. No se puede retrasar. Gracias, Romelia. Tiempo. Bien, ahora vamos con Carlos. Una pregunta, comentario, réplica, lo dicho por Romelia, por 1 minuto. En 3, 2, 1. Adelante, Carlos. Yo no sé si Romelia coincide conmigo, pero aquí ha habido una suerte también en la reflexión general de darle la espalda a la empresa privada desde el tema de cómo afrontar la pandemia. Yo he sido testigo, ¿no?, de las iniciativas ciudadanas que se han ido sumando al esfuerzo público en la época del gobierno del señor Vizcarra. Carlos Neuhaus, seguramente que todos lo conocen, en el Comando Vacuna hizo, y me permito personalizar el tema porque en realidad sí fue. Y entonces, recordemos que los que hacen empresa en el país, lo que están intentando hacer también es mejorar las condiciones, la formalidad, los impuestos, etcétera. Entonces, yo no sé si Romelia comparte conmigo eso de que la empresa privada ha hecho un gran esfuerzo y de pronto también no ha sido el mejor tratamiento el que ha recibido, ¿no? Gracias, Carlos. Bien, ahora Romelia tiene la palabra por 1 minuto para responder a el interrogante de Carlos. En 3, 2, 1, adelante, por favor. Ya, como dije desde un principio, el círculo para reactivar la economía es que nosotros tengamos como Estado, como gobierno, paquetazos de inversiones, ¿no es cierto? Proyectos de inversión y fomentar a la inversión privada que invierta en estos proyectos, ya sea APP, gobierno a gobierno, entre otros, licitación pública, bueno, concesiones no hay desde el 2014, 15, si no me equivoco. Entonces, desde ese punto de vista, un país no puede crecer sin la inversión privada. Así, yo no soy comunista, yo estoy lejos de ello, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de sensibilizar a nuestros proyectos. Como tú bien lo has dicho, nosotros también tenemos proyectos sociales en las que nosotros apelamos porque el principal motor de una economía, de un Estado, es la persona humana.
y por ello estamos firmemente en la convicción de que de humanizar todo tipo de actuar desde los diferentes poderes del Estado. Entonces hay que respetar la propiedad privada, si eso es tu duda, Carlos. Gracias, Romelia. Bien, perfecto. Ahora, la misma pregunta general, cuéntanos tus propuestas, Carlos, como candidato al Congreso de la República y cómo piensas ejecutarlas y llegar a ser electo, o puedes también usar ese tiempo para hablar de cualquier otro tema que quieras reforzar o alguno que no se haya tocado a lo largo de la noche. Así que tienes 3 minutos para exponer tus propuestas. En 3, 2, 1, adelante. Yo quiero siempre ser muy enfático en decir que la responsabilidad que nos toca a los peruanos en la nueva elección de nuestro Congreso y de nuestras autoridades a nivel presidencial nos convoca pues a un acto de reflexión y de madurez ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué es madurez ciudadana, no? Ya estamos cansados de seleccionar a nuestros representantes que no nos representan, ¿no? O sea, votamos por ellos, después salimos a la calle, decimos no nos representan y entonces es el gobierno del caos y del desorden, ¿no? Este es un país de gente pujante, organizada, de peruanos que han dado la vida por esta patria, ¿no? Y no es justo que el país sea gobernado pues desde solamente la mirada desde la calle, ¿no? O sea, aquí tenemos que en este momento hacer un punto de corte y decir, esta es nuestra responsabilidad, tenemos que cuidar a nuestro país y el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros hijos, que muchas veces la incertidumbre política y la irresponsabilidad de los gobiernos nos está dejando de lado. Así que yo creo que lo que debemos hacer es buscar al mejor candidato, ver si sus propuestas son viables, si conversan con lo que nosotros queremos, si la circunstancia está articulada con lo que ellos están proponiendo, si son en realidad posibles, si no son parte de un populismo y una demagogia. Hacer esa cruzada de responsabilidad ciudadana a las personas para que puedan determinar quién es el mejor candidato. Yo creo que ese aspecto es fundamental y los medios de comunicación tienen una función fundamental en ese sentido, ¿no? O sea que yo creo que por ahí es una primera reflexión y yo, por supuesto, de todas maneras, vamos a seguir impulsando la reforma de la salud, que ya es un proyecto de ley en el cual hemos trabajado y que está en el Congreso de la República. Nosotros vamos a seguir trabajando para que esta reforma por fin se dé y esta rectoría y esta integración, niveles de atención, de salud, del MINSA, se logre y no seamos ciudadanos de cuarta categoría cuando vamos al MINSA y nos atiendan de otra forma cuando vamos de salud y si vamos a la clínica la cosa es diferente, ¿no? Entonces ahí yo creo que en la salud la rectoría va a hacer que estos conceptos se integren y podamos darle a los peruanos una visión diferente, equitativa y de calidad de la salud que es fundamental y por supuesto a fortalecer la Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor que la defenderemos en el Congreso de la República. Gracias, Carlos. Tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Romelia para hacer una pregunta, réplica, comentario por 1 minuto. En 3, 2, 1, adelante, Romelia. Escuchando estas palabras que acaba de decir Carlos, definitivamente hay un tema que también creo que está alineado al comentario y nos preocupa, que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Este mal endémico y sistémico que nos ha afectado vilmente a lo largo y ancho de nuestro país y sobre todo desde el inicio de nuestra república. Ya lo decía Aníbal Quirós en su libro Historia de la corrupción, ¿no? Habría que ver qué es lo que ha pasado respecto al PBI y el gasto público que se ha hecho en los últimos 20 años, ¿no? Creo que es importante reforzar la lucha contra la corrupción respecto al proceso de rendición de cuentas de los funcionarios y la transparencia en todo tipo de procesos de compra pública. Para ello nosotros vamos a tener y planteamos un sistema, un software integrado que todo se haga por internet, por este sistema, porque es la única forma de que ustedes como ciudadanos puedan hurgar
¿En qué parte está ese proceso? Transparentar, como países como Europa. Es importante la transparencia. Perfecto. Tiempo. Muchas gracias, Romelia. Bien, ahora tiene la palabra Carlos para agregar, responder algo a lo dicho por Romelia en 3, 2, 1. Adelante por un minuto. Efectivamente, Romelia, yo estoy muy de acuerdo contigo que ese es uno de los pilares fundamentales para que un país avance. Con lo que se ha perdido en temas de corrupción, pudimos haber construido cientos de hospitales que el señor Vizcarra dijo que iba a hacer y hasta ahora no los vemos. Y los pacientes siguen padeciendo por falta de oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la corrupción, sí, efectivamente, la modernidad digital nos va a dar esa posibilidad, como tú dices, ¿no? En la PCM hay la tecnología informática y comunicaciones nos va a permitir hacer estas cosas que transparenten la función pública y que nos permitan que el ciudadano haga ese control, que es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ahí me sumo a esa iniciativa que me parece muy importante, pero también es muy importante que esta transparencia y esta búsqueda la empecemos desde hoy con los candidatos. Empecemos a buscar a los candidatos para no lamentar después lo que hemos elegido. Tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, ahora vamos a pasar al último bloque, que, bueno, vamos a leer algunas preguntas del público. Vamos a ver si es que hay alguna personalizada o si es que hay alguna general para los dos, ¿no? Aquí estoy viendo algunas. Hay sobre seguridad, para Romelio y otra para Carlos. Bien, yo empiezo con algunas y Diego quizás con otras más adelante, pero vamos a empezar a ver según ese bloque está primero inicia Carlos, así que voy a leer la pregunta que es para Carlos. Dice, Ricardo Malpartida nos dice, ¿qué opinión tiene Carlos sobre la ley Müller, o lo que fue la ley Müller, entiendo, el intento de ley Müller, o una para controlar el presupuesto que el Estado destina a medio de comunicación y así no ser juez y parte? Esta es una, y acá hay una pregunta también que dicen para los dos, ¿qué opinión tiene sobre el aborto? Así que empezamos con Carlos por 2 minutos, si puedes hablarnos un poco sobre tu opinión sobre lo que fue la ley Müller o una similar menciona Ricardo Malpartida y sobre tu opinión sobre el aborto en 3, 2, 1 por 2 minutos. Nosotros desde Alianza por el Progreso defendemos la irrestricta libertad de prensa, ¿no? Creemos que cualquier mecanismo de control de la prensa a nivel, sobre todo cuando viene del Estado, definitivamente estamos claros en que no va a ser una de las estrategias que vamos a apoyar, ¿no? Porque ya tenemos malas experiencias en nuestro país, ¿no? Los diarios chicha, que intentaban controlar la información y no solamente eso, sino las conciencias de los ciudadanos con información que al final detectamos que no solamente era falsa, sino que lo que hacía era encubrir la corrupción. Entonces, los medios de prensa son el mecanismo de control de toda la vida política, es decir, de los políticos y por supuesto, de todo lo que es la estrategia a nivel público incluso, ¿no? O sea, aquí todos los que hacemos política somos personajes públicos y estamos llanos al escrutinio de la gente. Si estamos limpios, también, por supuesto, enarbolaremos nuestra bandera de ser los representantes de estos peruanos, ¿no? Así que yo creo que por el lado de la ley Müller, nosotros tenemos nuestra propia posición. De hecho, hay algunas formas de auto controlarse en los medios de prensa y yo creo que estas iniciativas independientes son las que mejor efecto van a tener en términos del control. Sobre el aborto, soy un defensor de la vida, yo soy médico y creo que es un tema que hay que darle un tratamiento muy específico. Por el momento, cualquier iniciativa que vaya en contra de la vida, nosotros en realidad no estamos llanos a no discutirlo, pero estamos a favor de la vida. Perfecto. Tiempo. Muchas gracias. Bien, ahora le doy el pase a Diego para que le haga un par de preguntas a Romelia que ha venido haciendo el público.
Diego. ¿Qué tal? Bueno, bien. Hemos recibido también preguntas entre el público, preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, en este caso, esa pregunta va dirigida para Romelia. Romelia, la pregunta es la siguiente. Ya que habló de reforma legislativa, ¿qué piensa Romelia sobre la renovación por tercios del Congreso? ¿No podría ser una manera de exigir más trabajo y evaluar al congresista? Es una pregunta de nuestro usuario Ricardo Malpartida. Y una pregunta posteriormente que voy a hacer a ambos es, ¿cuáles consideran que son los principales logros profesionales de sus respectivos candidatos a la presidencia de la República que harían de ellos la mejor alternativa en estas elecciones? Primero vamos con la primera pregunta, Romelia, sobre renovación por tercios. Sí, Le damos en uno, tiene 2 minutos. sí, en Ya. 3, Bien. adelante, por favor. Esto es una opinión personal, ambas. Pienso que la renovación por tercios es bastante innovadora, muy, muy innovadora, que se podría dar en un determinado tiempo que sería diferente para el proceso de elección junto con las elecciones generales, ¿no? Entonces, se da en otros países, entre otros, ¿no? Pero creo que antes de hacer ello, yo estoy de acuerdo en el tema de la profesionalización del congresista, porque el hecho de que un congresista tenga un periodo determinado, puede ser 3 años o a 2 años y medio o a 5, significa que va a adquirir una serie de experiencia, ¿correcto? De ahí podría venir una alternancia y luego volver a postular, pero es interesante que le demos esa prioridad a usted como ciudadano de tomar la decisión. Nosotros podemos hacer las normas, yo no tengo ningún problema con la renovación de tercios, pero al final usted es el que va a decidir si va a volver a renovar o no va a volver a renovar a su candidato. Entonces uno tiene que tener la firme convicción de que está en un cargo público por cada uno de ustedes. Y respecto a la segunda pregunta, a los logros de George Forsyth, para ser exacto. Bien, George Forsyth es mi candidato que creo que tiene la firme determinación. ¿Qué alcalde en los últimos años ha Gamarra? Ordenar y reubicar a los ambulantes. Ok, está muy bien. Si no hubiese hecho eso, ¿cuántos muertos no hubiera, por ejemplo? ¿Qué cosa no hubiese pasado durante la pandemia? Entonces, creo en la firme determinación de que un líder debe tener identidad, debe tener autonomía, debe tener criterio para tomar decisiones, pero sobre todo resolver problemas. Ese es mi respecto a los logros y a la renovación de tercio, que estoy de acuerdo. Tiempo. Listo. Perfecto. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a pasar allá a la última pregunta, que era una pregunta ya hecha por nosotros desde un inicio. ¿Por qué votar por cada uno de ustedes? Empezamos con Carlos, tienes 2 minutos para dirigirte a la audiencia y decirles por qué votar por ti. En 3, 2, 1, adelante, por favor, Carlos. Sí, yo en primer lugar quiero agradecer por estos espacios que nos permiten que la ciudadanía nos pueda conocer, ¿no? O sea, los partidos políticos, y en eso, por supuesto, es una de las grandes beneficios de estar en Alianza para el Progreso. Es un partido político que tiene más de 18 años, que fue fundado por César Acuña. Todos conocen su trayectoria, la de un hombre emprendedor. En realidad, como él dice, él representa realmente a cada peruano que lucha por llegar o salir adelante, ¿no? Entonces, esa crisis de representatividad puede mejorar si nosotros seleccionamos a candidatos que nos representen, ¿no? Y otra cosa importante es que en esta crisis política que hemos vivido, en la cual tantos presidentes, uno de ellos ya no está, ¿no? Han tenido que comparecer frente a la justicia, ¿no? Entonces, creo que el peruano debe, para esta circunstancia de seguir equivocándose con ofrecimientos políticos, demagógicos y mentiras, en realidad, que no se pueden cumplir, y debe optar por candidatos
tengan una trayectoria, ¿no? Una trayectoria académica, una trayectoria política, una trayectoria en la vida pública de nuestro país. Y es por eso que saliendo de mis espacios académicos, donde he sido el presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría y he también trabajado con el Colegio Médico, ahora ofrezco a la ciudadanía, a los peruanos, a mis amigos, a la gente a la familia, a todos los partidarios de Alianza para el Progreso, este número 6 para que ustedes lo tomen en consideración y podamos afrontar esta pandemia con gente capacitada, con gente que sea experta en el tema que ahora nos aborda, como es este tema de salud. Gracias. Gracias, Carlos. Perfecto. Bien, ahora vamos con Romelia por 2 minutos. ¿Por qué votar por Romelia Paredes? En 3, 2, 1. Adelante, por favor. Amigos, en principio muchas gracias Diego, Franco, por esta invitación y esta plataforma de llegar vía virtual a todas las personas que nos pueden oír y demás. Yo soy docente universitaria y he podido compartir con mis alumnos el país entero, porque cada uno de ustedes es un mundo, cada uno de ustedes, mis alumnos, son un sueño, un proyecto de vida, una esperanza, una lucha constante, una familia, es padre, es hijo, entre otros. Entonces, por eso yo puedo resumir mi experiencia como docente, en la cual quiero transmitirles, es que en el Perú hay gente muy buena, hay gente emprendedora, hay gente talentosa y hay gente que quiere volver a confiar en la política. Y por eso estoy aquí para mostrarles a corazón abierto todo lo que tengo. Les invito a buscar quién soy, de qué vivo, qué hago, cuáles son mis competencias, cuáles son mis propuestas, porque es la única forma de que ustedes no fallen en su voto. El domingo 11 de abril les pido ese voto de confianza y volver a creer en esa política a través de la renovación de nuevos cuadros desde Victoria Nacional. Yo soy el número 22, Romelia Paredes, porque necesitamos llegar a cada uno de ustedes. De repente, dentro de mi partido, tienes algo que te identifique y esa identificación tú tienes que transmitirla en esa confianza. Desde Victoria Nacional nosotros apelamos a esta juventud, a esta renovación. No queremos la misma política tradicional, no tener presidentes vía corrupción, no queremos tener marchas donde mueran nuestros jóvenes. Por eso yo te pido ese voto de confianza, porque yo soy una académica que te conoce, que confía en ti. Por eso te invito, sígueme, investígame y yo te voy a representar. Gracias. Gracias. Gracias, Romelia. Gracias, Carlos, por habernos acompañado esta noche. A quienes nos están viendo y nos siguen en la página, les contamos que van a seguir habiendo más debates, más entrevistas. Estamos pensando hacer también en medio de semana algunas entrevistas y dejar los debates para los fines de semana. Así que pueden dar clic en la manito y seguir la página desde tu tribuna. Decirles también que si tienen algún candidato o candidata que quisieran que participe aquí y verlo debatir o participar en una entrevista, también pueden contactarse con nosotros por nuestro inbox y podemos organizar un debate o una entrevista. Bueno, para concluir, como siempre estamos haciendo en nuestros debates, me gustaría empezar con las damas primero, con Romelia, que repita nuevamente su nombre, su número, el partido por el cual postula, para que quien se anime a votar por ti pueda hacerlo. Adelante. Estás en silencio. Sí. Hola amigos, soy Romelia Paredes, docente universitaria, preocupada por la educación de todos nuestros niños y niñas de nuestro país. Soy la candidata con el número 22 de Victoria Nacional. Marca la campanita de Victoria Nacional y escribe el número 22 de Romelia Paredes. Gracias. Gracias, Romelia. Bien, lo mismo con Carlos. Tu nombre, tu profesión, a qué te dedicas y el número por el cual vas, con qué partido y para que puedan votar por ti. Sí, muchas gracias. Yo soy el doctor Carlos Vela Barba, soy médico de profesión y en este momento los saludo a todos ustedes y los invito a sumarse a esta propuesta de cambio que tenemos desde Alianza para el Progreso con César Acuña y con el número 6, marca la A y escribe el número 6. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Romelia.
Gracias a Gracias, quienes gracias están Franco, viendo. gracias Diego, gracias Chao, Carlos. Romelia, un placer, ¿ah? Gracias. Ya nos veremos Perfecto. ahí en los escaños. Les pido que se queden unos Diego y segundos Franco, mientras hacemos gracias, ¿ah? segundo, por favor, mientras hacemos el corte. Gracias a ustedes, gracias también a quienes se han sumado a la transmisión y quienes han podido entrar antes o a medio de la transmisión. Este video va a estar colgado en nuestras redes, así que lo pueden ver en cualquier momento, así que también les pedimos a ustedes que lo puedan compartir y nos ayuden a difundir esto para tener un voto más informado. Eso fue todo por hoy. Diego, no sé si tienes algo para concluir. Sí, bueno, por la atención, gracias más bien Romelia, gracias Carlos por la participación también. Un domingo a esta hora tranquilamente hubieran pasado quizás planeando su campaña o quizás en tiempo de pandemia, pero están participando en un debate para darse a conocer aprovechando los espacios digitales, que justamente forma parte de la revolución de campaña política que estuvimos conversando al inicio, ¿no? Y bueno, a la audiencia que nos está viendo, si tiene alguna sugerencia, como bien menciona Franco, de candidatos o personas o algún tema o quizás algo que quisieran o denunciar, nosotros estamos abiertos a recibir sus sugerencias, sus temas, y nosotros nos encargamos en su momento de conseguir a los especialistas para que los puedan exponer, o en todo caso también nos pueden escribir vía inbox o dejar en los comentarios todo lo que deseen aportar al programa. Muchas gracias otra vez, Carlos. Muchas gracias, Romelia. Franco, eso es todo. Buenas noches. Gracias, Gracias, amigos.